La fitoterapia es la ciencia que estudia la utilización de las plantas en las enfermedades. Es una ciencia muy antigua que incluso recientemente la OMS ha resumido una serie de principios activos de algunas plantas y comparándolas con las acciones terapéuticas. Existen incluso algunas de las plantas que tienen poderosos ingredientes o principios activos, como por ejemplo la belladona, que tiene un principio activo que se llama atropina, que es sumamente activo y muy importante incluso para tratar, coadyuvar en las anestesias, por ejemplo, o incluso en las emergencias que se presentan. Y existen otras plantas que tienen igualmente principios activos no tan potentes, pero que de alguna manera pueden contribuir a tratar algunos problemas de salud. Sin embargo, si bien es cierto, no hay que disminuir el potencial terapéutico de tratamiento de una planta, tampoco hay que maximizarlo. De tal manera que uno debe entender que el uso de plantas medicinales, que es una ciencia antiquísima y que se ha ido comprobando científicamente su utilización, debe de hacerse en base a algunas premisas fundamentales. La primera de ellas, el tratamiento de enfermedades graves, enfermedades agudas, enfermedades que exigen la inmediata acción de un medicamento, no se puede hacer generalmente por fitoterapia o con el uso de plantas medicinales. En segundo lugar, hay que entender que el manejo de la dosis, de la concentración, el tratamiento que se tiene es muy difícil porque hay que recordar que en la planta se encuentra distribuido el principio activo de una manera que no es homogénea. Por ejemplo, a las hojas que les da más el sol, las hojas que están, por ejemplo, en la copa del árbol o las que están más externas, estas tienen una concentración distinta de principio activo de las hojas que están en el interior, las hojas más antiguas de las hojas más nuevas. En otras palabras, como que no hay una estabilidad en cuanto a la concentración que se va a tener del principio activo en la planta. Además, hay que considerar que las plantas también tienen sus efectos adversos. También tienen sus contraindicaciones. Hay, por ejemplo, algunas condiciones físicas que le impiden tomar X o Y planta. Y por otro lado, también algunas plantas interactúan con los medicamentos que la persona está tomando, de tal manera que puede incluso incrementarse o disminuirse el efecto de la medicación que usted está tomando. Por eso es importante que se entienda que si bien es cierto, el tratamiento fitoterapéutico, es decir, el tratamiento por plantas medicinales o por principios activos que se encuentran en las hojas o los tallos de algunos productos, si bien es cierto, son útiles para combatir algunas enfermedades, pero hay que tener en cuenta que no son absoluta y totalmente seguros. Eso es una de las cosas que se ha exagerado al decir que todas las plantas medicinales son seguros para su utilización. Sin embargo, tienen espacio. Y es importante entonces que uno no solamente se confíe del conocimiento popular, el conocimiento folclórico o el conocimiento tradicional, sino que también nos aseguremos de conocer científicamente, y para eso hay una serie de estudios que se han hecho. La ciencia moderna, por supuesto, que de alguna manera ha estudiado el uso de las plantas medicinales, así es que nosotros tenemos ya conocimiento y acceso de interacciones, de toxicidad, tenemos nosotros acceso a conocer cuáles plantas sí funcionan, pero hay que tomar en cuenta entonces las cosas que hemos hablado. En primer lugar, no todas las personas reaccionan de la misma manera a los principios activos que contienen las plantas. No todas las plantas tienen la misma concentración y la dosis que se debe de manejar se debe de ir ajustando en el tiempo. Los efectos que producen las plantas normalmente usted los va a ir sintiendo 1, 2 o 3 meses después de haber iniciado su consumo. Muchas gracias y que Dios les bendiga.